Me entristece a veces no volverte a ver, y es que pienso entonces lo aprendido. 1896. Marines desembarcan en el puerto de Corinto. 1899. Marines desembarcan en el puerto de Bluefields. 1907. Se establecen tropas en el protectorado de la diplomacia del dólar, donde el objetivo fundamental habría sido favorecer los intereses económicos de comerciantes, banqueros y empresarios yanquis. 1910. Marines desembarcan en Corinto para sostener el régimen conservador de Adolfo Díaz. 1912 a 1933. Los americanos ocupan Nicaragua durante 20 años en la lucha contra las guerrillas. El presidente norteamericano Taft declara: el hemisferio completo de hecho será nuestro, en virtud de nuestra superioridad racial, como es ya nuestro moralmente. 1926. Estados Unidos decide crear una Guardia Nacional. Augusto César Sandino se propone crear un ejército popular para combatir a los ocupantes extranjeros. 1927. Bombardeo aéreo al poblado de Chinandega, que fue el primero de su tipo en América Latina. Se le conoció como la Guernica de Latinoamérica. Después le siguió el bombardeo aéreo en la aldea El Ocotal. Mueren 300 nicaragüenses. 1933. Estados Unidos abandona Nicaragua y deja el control del país a Anastasio Somoza y su Guardia Nacional. 1934. Es asesinado César Augusto Sandino, ordenado por Somoza con la complicidad del embajador norteamericano Arthur Bliss Lane. 1956. El presidente Roosevelt define a Somoza como: es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Su hijo Anastasio Somoza Debayle prolongó la dinastía tiránica durante varios años más. 1978-1979. Bajo la presidencia de Carter, los intentos de sabotaje adoptaron formas diplomáticas y económicas. Bajo la de Reagan, formado a partir de la viciosa Guardia Nacional de Somoza y algunos otros de sus defensores. 1981 a 1990. Bajo la administración Reagan, la violencia fue el método elegido. Durante 8 terribles años, la gente de Nicaragua estuvo bajo el ataque de los Contras, grupo armado cercano a Washington. La CIA dirige la invasión y coloca minas en puertos. Era una guerra total que se proponía destruir todos los programas económicos y sociales del gobierno progresista, quemando escuelas y hospitales, secuestrando, torturando, colocando minas y bombardeando violentamente. Estos eran los luchadores de la libertad, de Ronald Reagan. Estados Unidos también avanzó en la guerra económica contra Nicaragua y en las presiones ejercidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 1990. Estados Unidos interviene masivamente en el proceso electoral de Nicaragua a través de acciones encubiertas y también públicas. Washington gasta $10 millones para promover la campaña de Violeta Chamorro. Intervención en Panamá. 1903. Los Estados Unidos financian una revolución al amparo de los cañones de la flota estadounidense y estimulan la segregación de Panamá, que entonces era parte de Colombia. Inmediatamente se inicia la construcción del Canal de Panamá y adquiere los derechos. Lo anexiona en 1914 y hasta 1999,
y llena la zona de bases militares. 1904. Se promulga la Constitución Nacional de Panamá. Tiene un apartado que contempla la intervención militar norteamericana cuando Washington lo crea necesario. 1908 y 1912, marines intervienen durante las elecciones. 1918 a 1920, los marines ocupan la provincia de Chiriquí, que decían que para mantener el orden público. 1921, Estados Unidos envía escuadrones navales en ambos lados del istmo para prevenir la guerra entre Panamá y Costa Rica. 1925, tropas del ejército norteamericano ocupan la ciudad para acabar con una huelga y mantener el orden. 1941, es depuesto el presidente Arnulfo Arias por un golpe militar liderado por Ricardo Adolfo de la Guardia, quien primero consultó su plan con el embajador de Estados Unidos. 1946, Estados Unidos abre la tristemente célebre Escuela de las Américas, organización criminal para la formación de los militares del hemisferio. Allí se formaron los principales protagonistas de las dictaduras militares en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Centroamérica y en otros países. 1964. Envío de tropas yanquis. Mueren varios panameños por reivindicar la devolución del Canal de Panamá. 1989 a 1990. El presidente de Estados Unidos, George Bush, autorizó la operación militar denominada Causa Justa. En diciembre de 1989, un gran barrio residencial de la ciudad de Panamá fue bombardeado y destruido. 15,000 personas quedaron sin hogar. Después de varios días de enfrentamiento directo con las fuerzas panameñas, la operación dejó no menos de 3,000 bajas civiles. La explicación oficial del ataque perpetrado por los estadounidenses fue que Noriega era narcotraficante, lo que Washington sabía desde hacía años y nunca le había incomodado. Intervención en Colombia. 1903. Colombia rehusó a los Estados Unidos el derecho de acabar el canal. En reacción, los Estados Unidos incitaron a Panamá a sublevarse. Tropas norteamericanas fueron enviadas para sostener al nuevo gobierno panameño y los derechos del canal fueron vendidos a los Estados Unidos. 2000. Con el pretexto de la guerra a las drogas, Estados Unidos lanza el Plan Colombia, un programa de ayuda masiva civil y militar a un país que quizás tenga el peor récord de derechos humanos en el hemisferio. El financiamiento de Estados Unidos para este plan es de $1,300 millones, de los cuales el 83% está destinado al gasto militar. Intervención en Venezuela. 2002. En el libro de Eva Gollinger, Código Chávez, aparecen documentos secretos, desclasificados, que revelan el financiamiento y apoyo de los organismos norteamericanos a los opositores, con la finalidad de que llevaran a cabo acciones desestabilizadoras contra el gobierno del presidente electo democráticamente, Hugo Chávez. Explica además que el tipo de intervención que está ejerciéndose sobre Venezuela no tiene precedentes, ya que a diferencia de otras intervenciones como las realizadas en Chile, Nicaragua, Panamá o Cuba, en Venezuela la CIA ha intentado penetrar a todas las capas sociales, incluyendo las más humildes. En abril del 2002, la CIA apoyó y financió a los elementos que organizaron el fallido golpe de Estado, secuestrando al presidente Hugo Chávez, que solo necesitó 48 horas para recuperar la presidencia. Intervención en las Guyanas.
1941. Guyana holandesa, hoy Surinam. Estados Unidos ordenó la ocupación militar por tropas americanas para asegurar las minas de bauxita que proporcionan el aluminio, vital para la industria de armamento. 1953 a 1964. Guyana Británica, hoy Guyana. Estados Unidos junto con Gran Bretaña evitaron que Cheddi Jagan, electo democráticamente, ocupara su puesto y aplicara la construcción de una sociedad que podría servir como alternativa al modelo capitalista. Finalmente expulsaron a Jagan en 1964. John F. Kennedy dio directamente la orden. Intervención en Bolivia. 1967. Un grupo de boinas verdes fueron enviados a Bolivia para ayudar a encontrar y asesinar al Che Guevara. 1986. Con el pretexto de la guerra a las drogas, Estados Unidos envía tropas en la región de cultivo de la coca. 2006. Bolivia se enfrenta a una campaña de desestabilización del gobierno electo de Evo Morales, impulsada por Washington, similar a la que condujo al golpe fallido de 2002 en Venezuela. Datos presentados por Eva Gollinger evidencian la financiación por Estados Unidos de grupos que buscan la desestabilización del país. Intervención en Chile. 1970 a 1973. Nixon ordenó a la CIA y el resto de la maquinaria estadounidense de política exterior no dejar piedra sin remover en su afán de desestabilizar al gobierno electo de Salvador Allende en los siguientes 3 años, poniendo particular énfasis en fomentar la hostilidad militar. Finalmente los militares derrocan al gobierno, bombardeando el Palacio de Gobierno de la Moneda y asesinando al presidente Allende en el proceso. Como abrir el pecho y sacar el alma. Estados Unidos impone su marioneta al dictador y homicida militar Augusto Pinochet. Cerraron el país frente al exterior durante una semana, en que los tanques rodaban por las calles y los soldados derribaban las puertas. Los estadios repicaban con los sonidos de las ejecuciones y los cuerpos se apilaban a lo largo de las calles y flotaban en el río. Los centros de tortura estaban en auge. Los libros subversivos ardían en las hogueras. Al final, más de 3.000 personas fueron ejecutadas, miles más torturadas y desaparecidas. El vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos. Intervención en Brasil. 1961 a 1964. Estados Unidos fraguó un golpe militar bajo las operaciones de la CIA para derrocar al presidente João Goulart, imponiendo al jefe del ejército, general Humberto Castelo Branco. ¿Qué fue lo que hizo el presidente Goulart que no le gustó a Washington? Adoptó una posición independiente en política externa, estableciendo relaciones con los países socialistas y oponiéndose a las sanciones contra Cuba. Su administración aprobó una ley que limitaba el monto de ganancias repatriadas por las empresas multinacionales, nacionalizó una subsidiaria de la ITT, promovió reformas económicas y sociales. Durante los siguientes 15 años, todas las características de las dictaduras militares que América Latina conoció se institucionalizaron. El Congreso fue disuelto, la oposición política se redujo hasta su virtual extinción. Se suspendió el habeas corpus para los crímenes políticos. Se prohibieron legalmente las críticas al presidente. Los sindicatos fueron intervenidos por el gobierno. Las crecientes protestas fueron sometidas por la policía y las fuerzas militares que disparaban a las multitudes.
las viviendas de campesinos fueron incendiadas, se brutalizó a sacerdotes, desapariciones, escuadrones de la muerte, un impresionante grado de depravación en las prácticas de tortura. E cada filho seu como se fosse o único e atravessou a rua com seu passo tímido. Intervención en Argentina. 1852-1853. Los marines se instalan en Buenos Aires para proteger los intereses estadounidenses frente a una revolución. 1966. Golpe de Estado con apoyo de Estados Unidos. 1976 a 1983. Asume el poder una dictadura militar al mando de Jorge Rafael Videla. Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha desclasificado casi 5.000 documentos secretos que revelan la estrecha colaboración y el apoyo otorgado desde los más altos niveles del poder en Washington a los militares argentinos, responsables de la muerte de al menos 30.000 argentinos, una gran parte de ellos jóvenes estudiantes y trabajadores. Estos documentos también implican directamente al antiguo secretario de Estado y criminal de guerra, Henry Kissinger, el cual puso en marcha el llamado Plan Cóndor, que era una red de cooperación para capturar y ejecutar opositores políticos en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, lo que desató una campaña de asesinatos, torturas y desapariciones tras asumir el poder los militares. Intervención en Uruguay. 1855. Marines de Estados Unidos desembarcan para proteger intereses americanos durante un atentado de revolución en Montevideo. 1973 a 1985. Los militares toman el poder en Uruguay, apoyados por Estados Unidos, proporcionando el financiamiento y la asistencia técnica para la represión. Documentos desclasificados confirman reuniones del ex jefe militar, dictador Gregorio Álvarez, con el embajador de Estados Unidos en Uruguay, realizadas en diciembre de 1977, en las que se intercambian información y opiniones sobre las operaciones represivas en el país en el contexto del Plan Cóndor. La CIA facilitó una mayor coordinación entre los servicios de inteligencia de la región. También organizó encuentros entre líderes de los escuadrones de la muerte uruguayos. La CIA suministró equipo eléctrico de tortura y ofreció información sobre cuánta descarga podría soportar un cuerpo humano. Los agentes de seguridad latinoamericanos también recibieron formación para la fabricación de bombas de parte de la CIA en las instalaciones de la Agencia de Seguridad Pública del Departamento de Estado en Texas. Intervención en Paraguay. 1954 a 1989. Paraguay fue el escenario de la dictadura más larga de América Latina, 35 años. El general Alfredo Stroessner tomó el poder con un golpe en 1954 y hasta 1989. Stroessner era anticomunista y favorecía los intereses norteamericanos. Durante su gobierno fueron eliminadas entre 3 y 4 mil personas, empleando la tortura, el secuestro y asesinatos políticos. Chelita, hija de Stroessner, dijo que todo eso fue ordenado por Estados Unidos. Aquí fueron descubiertos los archivos del terror, en los cuales se demuestra que Paraguay, durante la dictadura de Stroessner, participó en la Operación Cóndor, que además detallan el destino de cientos, quizá miles de latinoamericanos secretamente secuestrados, torturados y asesinados por los regímenes militares de los años 70. Intervención en Cuba. 1898. Los Estados Unidos declaran la guerra a España en el momento en que los independentistas cubanos
tenían prácticamente derrotada la fuerza militar colonial. Las tropas norteamericanas ocupan la isla de Cuba, desconocen a los patriotas y España se ve obligada a ceder a Estados Unidos los territorios de Puerto Rico, Guam, Filipinas y Hawái. Los Estados Unidos imponen también la posibilidad de inversiones financieras y un derecho de injerencia en los asuntos internos del país. 1901. Las fuerzas norteamericanas de ocupación hacen incluir en la Constitución de la nueva República de Cuba la infame Enmienda Platt, mediante la cual Estados Unidos se arroga el derecho de intervenir en los asuntos cubanos cada vez que estimara conveniente. Cuba también fue forzada al arrendamiento en perpetuidad de un pedazo del territorio nacional para el uso de la Marina de Guerra estadounidense, la base naval de Guantánamo. Década de los 50. Ya para estos años, los norteamericanos controlaban el azúcar, que era la mayor riqueza de los cubanos. Estados Unidos la compraba y vendía. Eran dueños de los bancos, del tabaco cubano. Estados Unidos y sus socios eran los dueños de las mejores tierras fértiles de la isla, más de 370,000 hectáreas. Los Estados Unidos controlaban también los hoteles, los ferrocarriles, los casinos, los teléfonos. Controlaban el 90% de las minas de níquel, zinc, cobre y plomo, y las explotaciones agrícolas, el 80% de los servicios públicos y, junto con el Reino Unido, toda la industria petrolera. (1960) Para este año, Cuba era el prostíbulo de los norteamericanos, un gran casino, paraíso de los yanquis y un infierno para los cubanos. Pero todo esto se termina con la llegada en 1959 de Fidel Castro y el triunfo de la revolución. Se inició de inmediato una obra revolucionaria de extraordinario alcance social y apoyo popular. Fue lanzada una reforma agraria, confiscando tierras a los norteamericanos. Las refinerías de azúcar y de petróleo fueron nacionalizadas. La política de grandes trabajos puesta en marcha tenía por efecto resolver el desempleo y pronto debían dar sus frutos programas destinados a mejorar la educación y la salud pública. Es entonces que el presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, autoriza la realización en gran escala de acciones encubiertas para derribar al gobierno de Fidel Castro. Las acciones encubiertas incluían el asesinato del líder cubano, la creación de bandas contrarrevolucionarias y el sabotaje a los principales sectores de la economía isleña. 1961. En abril de este año, flotillas de aviones americanos pintados con las insignias de la aviación cubana salieron de Florida y bombardearon La Habana, Cienfuegos, San Antonio de los Baños y Santiago de Cuba. 2 días después, fuerzas mercenarias reclutadas, organizadas, financiadas y dirigidas por Estados Unidos invaden Cuba por Bahía de Cochinos. En menos de 72 horas son derrotadas en lo que constituyó la primera gran derrota militar del imperialismo yanqui en América Latina. (1962) En octubre estalla la crisis de los misiles. Los Estados Unidos descubrieron en Cuba rampas de lanzamiento de misiles provistas por la Unión Soviética. El presidente norteamericano John F. Kennedy anunció entonces un bloqueo naval de la isla. Después de varios días de negociaciones, durante los cuales una guerra nuclear parecía inminente, los dos países llegaron a un acuerdo. Estados Unidos acepta retirar sus misiles de Turquía y no invadir jamás a Cuba, mientras que los rusos aceptan retirar los suyos de la isla. Cuba ha sufrido 48 años de bloqueo económico,
comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos. Este bloqueo ha sido el más prolongado y cruel que haya conocido la historia de la humanidad y forma parte esencial de su política de hostilidad y agresiones contra el pueblo cubano. Su objetivo, definido desde el 6 de abril de 1960, ha sido la destrucción de la Revolución cubana. Todo esto constituye, asimismo, un componente fundamental de la política de terrorismo de Estado que de forma silenciosa, sistemática, acumulativa, inhumana y despiadada afecta a la población sin distinción de edad, sexo, raza, credo religioso o posición social. Intervención en Ecuador, 1963 a 1966. La CIA fragúa un golpe de Estado contra el presidente electo de Ecuador, Velasco Ibarra, quien se había demostrado demasiado amistoso con Cuba. Intervención en Haití, 1891. Tropas americanas intervienen contra una revuelta de obreros negros en la isla de Navassa, reivindicada por Estados Unidos. 1915. Los Estados Unidos, ya presentes en la República Dominicana, comenzaron entonces a interesarse en esta isla prometedora y la ocuparon militarmente, estableciendo un protectorado por 19 años, de 1915 hasta 1934. El secretario de Estado norteamericano, William Jennings, al informar sobre la situación haitiana, comentó: "Imaginen esto, negros hablando francés". 1918. Los norteamericanos reprimieron sangrientamente una revuelta. Como resultado hubo más de 15,000 muertos. Bien, ya estamos llegando al final. Miren, una cosa, no se pongan a creer en rumores, en cositas y habladeras. Por ahí andan con que hay un golpe de Estado en proceso y que yo no sé qué, que si unos militares. No crean en cosas. No crean en cosas. Miren, hay una desesperación terrible de esta señora que fue a la OEA y no pudo, simple y llanamente no pudo. Y no pudo por algo que es lógico. O sea, es lógico. Tú no puedes andar hablando de paz cuando estás incentivando las guarimbas. Fíjense, ella misma, que hay una cosa que no dice Pineda, ella misma en las declaraciones que dio al lado del embajador de Panamá, una de las cosas que dijo, que a mí me pareció terrible, ¿no? Porque está aceptando algo. Cuando ella viene y dice, yo cuando estaba viajando, cuando estaba aquí en Nueva York ayer, ya en San Diego estaba pasando. Ella sabía que estaban atacando al hiperlíder. Ella. Y Nitu Pérez Osuna, las dos, sabían que estaban atacando al hiperlíder y que estaban quemando hiperlíder. Entonces es simple, cuando hay, y sobre todo ahora que nosotros tenemos, ellos dicen que es por el petróleo, que es yo no sé qué, mire, cuando nosotros tenemos una revolución avanzando en toda Latinoamérica, a estos señores que lo único que han hecho es destruir, y lógico, ellos vienen ahora, vamos a ser claro, esto es lo último que les queda, son sus últimos estertores, ya ellos van a lo que es la campaña final. Lo que yo temo es lo que yo hablaba ayer, lo de la guerra de baja intensidad y que estos señores empiecen a moverse en función de tirarse unos golpes terroristas, porque va a ser así. Estos señores están en este momento locos. Ella sabe que viene aquí y le van a allanar su inmunidad parlamentaria, ella lo sabe. Y va a ser investigada, igual como fue investigado Leopoldo López, igual como tiene que ser investigado Antonio Ledesma. Entonces,
Y lógico, van a comenzar a lanzar cositas, que si un golpe de Estado, que si... Ellos lo que sí pueden hacer ellos, lo que sí pueden, de paso, por ahí hay un run, no lo sé. Tampoco lo he confirmado. Posiblemente un muerto en el Táchira otra vez. Aquí, dime. Y en la Plaza Oliari, en una de las fuentes la tiñeron de rojo. ¿La tiñeron de rojo? Porque no se toman una Coca-Cola, ¿ves? O una frescolita. En la Plaza Oleari. Salieron y te echaron Vicky rojo. Sí. Son estúpidos, son idiotas. Yo siempre lo he preguntado, rapidito. ¿Por qué no agarran y se van para Petare? Ahí estaba Antonio Ledesma, que si convocando una marcha, y es para la violencia, convocando una marcha que yo no sé qué, pero entonces la convocatoria es en las Mercedes, la convocatoria es en el Parque Cristal. ¿Por qué no convocan a Petare? ¿Por qué no convocan a 23 de enero? ¿Por qué no se van para Katia? En eso andan. Déjame ver, ya voy a ver qué me dicen por aquí un momentico, pues estas son las informaciones de última hora. Están hablando de un muerto en Táchira, no sé si es cierto, no lo he confirmado. No, me dicen aquí que no murió. Pero hay unos heridos, ¿no? Hay unos heridos, creo. Déjame ver, información de última hora. Está estable, es del Táchira. Es del Táchira. ¿Sabemos quién es? Si no vaya a pasar igual que lo de... Y tenemos ahí uno... Qué vaina. Bueno. Bien, ya terminamos. Terminamos por hoy. Estuvimos transmitiendo a través de Macunay Macariña Radio 104.9 FM para la Gran Caracas, Miranda y Vargas y un poquito más allá. También a través de www.noticiasmk.com, www.lahojillamk.com. Gracias por haberse comunicado. Sigan comunicándose. Vamos a hacer crecer las cuentas Twitter, @lahojilla en TV, @lahojilla MKTV y @MK104 piso 9 FM. Y a través de nuestras emisoras, hermanas, camaradas, todos, por cierto, para actualizar el directorio telefónico nada más, no, también que vamos a hacer la convocatoria para ver si nos sentamos, conversamos, del directorio telefónico para irnos comunicando con las emisoras al 0212-422-2827. Repito, 0212-422-2827. ¿Verdad? Nos transmiten en Caracas, Radio Balí Primera 95.5 FM en el Valle, Radio Negro Primero 101.1 FM en Sarría. En Miranda, Radio Urquía 97.5 FM en Los Teques, Radio Zamora Libre 101.9 FM en Charallave. En el Mérida, Radio Agrícola 95.9 FM en Bailadores. En el estado Monaga está Radio Conexión y Vanguardia. Conexión 91.9 FM y 103.3 FM Vanguardia en Maturín. En el estado Lara, Radio Misión Estéreo 94.5 FM en el municipio Simón Planas. Radio Cabudare 97.7 FM en Cabudare. Radio Participativa 101.1 FM en Barquisimeto. Radio Café 104.9 FM en el municipio Morán. Radio Crepuscular 95.9 FM en la comuna Ataroa. En el estado Portuguesa, Radio Portugueseña 97.1 FM y Portugueseña TV Canal 13. En el estado Falcón, Radio Caribe Martín 102.7 102.7 FM en Coro. Radio Ideas al Aire 90.5 FM en Chichiriviche. Radio Pantano 91.5 FM en Coro. En Nueva Esparta, Radio Cuinche, 103.9 FM en la península de Macanao. En el estado de Anzoátegui, Fundación Comunitaria Reina, 93.3 FM en El Tigre. En Carabobo, Radio Bicentenaria, 98.3 FM. En el estado Bolívar, Radio Coroba, 89.3 FM en Caicara del Orinoco. En Yaracuy, Radio Nirgüeña, 88.3 FM en Nirgua. En el estado Sucre, Radio Urimare, 101.9 FM en Carúpano. Radio Caracuey, 90.9 FM en Huaca. Y se nos unió los camaradas de Radio Familia 93.7 FM de Maracaibo, Estado Zulia, y por internet www.aporrea.org. Chao, nos vemos el lunes.
además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales.